Bueno, les contaba que estábamos con un tema muy contingente que tiene que ver, ¿cierto?, con el paro nacional de los profesores. Hubo muchas reuniones, la verdad, con el gobierno para llegar a diferentes acuerdos que ellos necesitan, como por ejemplo lo más importante que los profesores piden tiene que ver con la deuda histórica de los profesores, lo cual finalmente ha sido muy difícil que eso, la verdad es que es imposible, ellos eso lo han dicho, ¿eh?, que se pueda pagar la deuda histórica, pero de alguna manera los profesores se sintieron engañados porque el presidente Boric en algún momento, no sé si exactamente fue en la cuenta pública también que lo repitió, que se iba a solucionar el problema del CAE y el tema también de esta deuda histórica con los profesores. Situación que, la verdad, no se dio, no resultó así. Y también, bueno, dijeron, Marcel, por ejemplo, dijo que si no se realizaba, primero, la reforma tributaria, cosa que ni siquiera se pudo legislar, la idea de realizar esta reforma tributaria, después de eso se comenzaron las conversaciones para llegar a un pacto, a un pacto fiscal, el cual también lo han puesto, digamos, como gancho. Si el pacto fiscal no se da, tampoco podrían pagar ninguna parte de la deuda histórica. Entonces, el tema es que los profesores están divididos, porque en un principio el 53% de los profesores estaban de acuerdo con esta huelga, ¿cierto?, nacional, el paro nacional indefinido de los profesores, que partió el día martes, es decir, ayer, pero con un 53% de aprobación. Y el 43% no estaba de acuerdo con este paro, más en el momento, por supuesto, que se está viviendo, porque todos finalmente dicen que qué complejo es hacer hoy un paro nacional de profesores cuando la educación es lo que ha sido más golpeado en nuestro país. Entonces, es por eso que han sido muy criticados, duramente criticados los profesores por hacer este paro en este momento que es muy complejo y que los niños lo que más necesitan, nuestros estudiantes, es tener clases, es recuperar clases y poder, ¿cómo se llama?, obviamente recuperar todo lo perdido, cosa que va a ser muy difícil igualmente de hacer, ¿cierto? Eso lo tenemos bien claro todos, es un trabajo largo. Así que bueno, para hablar de esto, estamos con Hugo Gerter, que de hecho estuvo la semana pasada con nosotros. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana nuevamente con este tema tan importante. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Bien. Yo estoy muy bien. Qué bueno que estés muy bien. Cuéntanos qué ha pasado con este paro, cómo están las conversaciones y la situación. Bueno, el día de ayer hubo una respuesta del ministerio que se va a analizar hoy día en las distintas comunidades escolares, se va a estudiar, se va a revisar y el día de mañana se va a consultar a las bases, a los profesores de todo el país, para ver si el paro continúa o se acepta esta nueva respuesta del ministerio. Es una respuesta que no dista mucho de lo que había anteriormente. Acá hay un cuadro comparativo que lo puedo hacer llegar después, Ya. pero habla casi de lo mismo de lo que estaba en la respuesta del 17 de agosto. Claro que comparada con la respuesta del 3 de agosto es bastante superior. Hay modificaciones leves, por lo menos, por ejemplo, lo que se refiere al tema del bono de la deuda histórica. Ya no se habla solo de un 25%, sino que se habla del total de los profesores afectados por la deuda histórica. Ajá. Y que en forma paulatina se iría cancelando esa deuda, previo presentación de un proyecto de ley al Parlamento. Antes no se sabe nada.
Es decir, el Parlamento en definitiva el que va a decidir cómo se paga, cuándo se paga y a qué hora se paga. Ya, así es que todavía se tiene mucho proceso. Y lo otro que a mí me pareció de interés nuevo es que se incluyó a las parvularias, a las educadoras de párvulo. Ah, qué importante eso. A la mención, a la mención que no están contempladas, ¿no es cierto?, en su salario, ya tanto las educadoras diferenciales como las educadoras de párvulo. Así que todo el resto, a mi ver, es exactamente lo mismo de lo que había. Ah, Hugo, pero a ver, en estos momentos entonces ¿ustedes están stand-by con el paro? Exacto, esa palabra está correctísima. Stand-by. Stand-by, sí. Claro, como que hicimos pausa ahí en el proceso, porque teníamos un calendario, había una planificación, se suponía que mañana había una tremenda marcha en Santiago. Sí. Ya no se va a hacer la marcha, tengo entendido que no se va a hacer, ya porque se supone que vamos a hacer la consulta. Y el día de hoy los colegios están dedicados a analizar esta respuesta. Acá está el cuadro comparativo, yo se lo puedo sacar una foto y enviárselo. Ya, sí, por favor, por favor. Está clarito, no sé si lo ven, pero ahí está clarito los campos. Así que yo lo voy a hacer llegar. Así que la situación es, hoy día, consulta, análisis de la propuesta, de la respuesta del Ministerio, y mañana tendríamos entonces la consulta a todos los profesores del país. Y luego de eso no sabemos qué va a pasar. Pero, Hugo, de alguna manera, a ver, se ha publicado en los medios que el ministro Nicolás Cataldo fue capaz, en el fondo, logró destrabar el conflicto. Así se expone, digamos, en distintos medios, pero finalmente, claro, no es tan así. Están esperando algo distinto y evidentemente eso tiene que ser algo mucho mejor de lo que se les está proponiendo, porque si es más o menos parecido a lo que ya se les dijo, me imagino que quizás van a seguir en esta situación, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que ha habido mucha situación confusa, la verdad, las cosas que este paro ha tenido sus bemoles, no ha sido tan claro ni tan nítido en sus imágenes de cómo desarrollarse y cómo movilizarse. Con respecto a lo que conversábamos la otra vez, sí, que el voto que se consultó respecto a de que si la consulta se aprobaba o se rechazaba y asociada inmediatamente a un paro indefinido. Sí. Ese error yo creo que es el que está pasando la cuenta aquí. Porque en definitiva los profesores votaron por un 53% de rechazo a la propuesta. Esa es mi interpretación. Sí, pero, sí. Claro, un 53% respecto a un paro indefinido. Porque los profesores están conscientes también de la situación que se vive en los colegios y la necesidad de terminar el año escolar bien y todo eso. Ya además toda la amenaza de descuento y todo lo que ocurre al final, que los profesores saben esa experiencia. Entonces ellos sentían de que la pregunta estaba mal hecha, pero a la idea de aceptar una propuesta tan mala como la que había presentado el Ministerio, los profesores mantuvieron su posición y dijeron, mire, esta respuesta es mala. Y inmediatamente quedaron casados a un paro indefinido. Cuestión que no necesariamente lo ratificaron el día de ayer, porque en definitiva el paro ayer fue bastante débil. Sí. Hugo, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con las críticas que han salido de distintos sectores políticos también, que también las estuve escuchando. De hecho, ayer estábamos acá con Roberto Munita conversando al respecto de este paro, y algunas personas han dicho como que ustedes están de alguna manera como desconectados de la realidad. Y en algún punto, a mí me parece que no es tan real, porque en el fondo ustedes sí merecen
en algún momento recibir lo que valga la redundancia, merecen y que están pidiendo. Entonces, ¿cuándo sería el momento ideal para pedir esas cosas? Porque nunca va a existir ese momento ideal. Entonces, dicen que en el fondo finalmente los que salen perjudicados solo son los estudiantes. ¿Qué te parece a ti ese tipo de comentarios que se han hecho? Bueno, es un argumento que sea habitualmente que los profesores estamos movilizados, es decir, no siempre ese argumento está en la mesa, pero la verdad es que si tú te fijas, esta demanda y esta movilización, ya lo dije la otra vez, no tiene ningún o muy poco relacionado a mejoras salariales o mejoras de los profesores en sí. Exactamente. Sino que se buscan condiciones laborales para poder desarrollar mejor la profesión docente. Lo que buscamos es tener las condiciones para poder trabajar bien con los niños y con los jóvenes de este país. Y necesitamos condiciones para terminar con el estrés de los profesores, que hoy día tenemos un nivel de licencias médicas muy alto en los profesores. Y el problema es que el sistema no reemplaza a un profesor con licencias médicas. Sí. Entonces, por eso nadie dice ya que hay pérdida de clase. Porque aquí el responsable en esa situación es el Estado, el gobierno, que no es capaz de reemplazar a un profesor que está con licencia médica. Y ahí sí también hay pérdida de clase. Y hay pérdida de clase, yo diría, mucho más fuerte que en una movilización, porque es durante todo el año eso. Pero los profesores viven estrés y viven violencia permanentemente en los colegios. Viven violencia de apoderados, viven violencia también de los estudiantes, ¿ya? Y también viven violencia del mismo medio ambiente escolar. Hoy día los ambientes escolares están muy tóxicos respecto a cómo se está manejando ya todo el trabajo escolar en sí, donde hay una verticalidad y una falta de democracia, una falta de participación y una falta de decisión del profesorado ya en la toma de decisiones muy fuerte, y que hace justamente que los profesores no tengan mucha incidencia en el acontecer de un colegio. Y hay una verticalidad muy fuerte al interior, a eso me refiero, que la verticalidad, el demando que hay al interior de los colegios todavía ya corresponde a otro momento histórico de Chile, ya no al actual. Hoy día se requiere un proceso mucho más democrático y más participativo, y ahí no hay avance en esa dirección. Necesitamos más dupla social en los colegios para que los niños puedan ya ir trabajando conflictos que ellos tienen, sobre todo la docencia, son muy fuertes, ¿ya? Y sobre todo en mundos tan convulsionados como el de hoy día. Si el mundo de hoy no es el mismo de hace 10 o 15 o 20 años atrás, es muy distinto, aunque la educación sea la misma que hace 15 años atrás, el mundo de hoy es muy diferente y por lo tanto necesitamos atenciones más directas, más personalizadas, pero con un psicólogo, con un orientador, ¿verdad? O con un asistente social. No hacemos absolutamente nada en un colegio de 500, 700 o más de 1000 alumnos. Entonces, esa realidad de que hablan uno, sería interesante que la vivieran en los colegios. Sí. Sería interesante que vayan a los colegios y vean lo que hace un profesor diariamente. Se quedan una semanita recorriendo los colegios. Vean todas las situaciones que tienen que enfrentar. Hay niños que llegan sin almuerzo, hay niños que tienen problemas graves en sus hogares, hay niños que necesitan afecto, cariño, etcétera. Todo eso hace el profesor durante la semana de clase, pero de eso no se habla mucho. No, y cuando nosotros tenemos que pedir un apoyo del Estado para que nos ayude a resolver todos estos conflictos, porque estamos encantados de poder resolverlos, porque en la pandemia se notó la vocación del profesor de Chile. Se notó claramente que había una vocación ya, y fue uno de los países que nunca dejó de estar con los estudiantes durante el proceso de la pandemia, ya sea vía virtual o principalmente vía virtual porque no se podía presenciar. Pero ahí los profesores estuvimos también en las casas
pasando nuestros teléfonos celulares, pasando nuestros contactos, haciendo todo lo posible para que los niños pudieran conectarse y estar presentes en la sala de clase. Entonces, todas esas cosas se olvidan. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Ya, y no se recuerda. Entonces, por favor, yo diría que un poquitito más de vigilia en los que hacen todas estas críticas y un poquito más de análisis. Eso. Sí, yo pienso, la verdad que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Hugo, ¿y qué pasa con el punto que tiene que ver con que también quizás se está torciendo ahí la negociación con los profesores que tienen mención en educación diferencial? ¿Qué pasa ahí con ellos? Digamos que se va a incluir a los profesores. Hoy día a la profesora de educación diferencial ni a las educadoras de párvulos se le paga la mención. A todo el resto se nos pagan. Yo soy profesor de matemática y física y a mí se me paga la mención de matemática y física con buena parte. Y al profesor de historia se le paga la mención de historia y al profesor de ¿cómo se llama? De inglés se le paga la mención de inglés, etc. Pero a las educadoras de párvulos que también tienen mención, y a los diferenciales no se les paga. Y no entendemos por qué. Es una discriminación incluso sexista. Porque esencialmente esas dos especialidades... Sí. Son mujeres, son más mujeres. Claro. Sí. Entonces tiene una discriminación doble, por un lado, porque no nos respetan su cuestión profesional, que es importante, que es súper importante, y porque tienen una característica esencial que principalmente son mujeres. Oye, el tema de la violencia en el contexto escolar, me imagino que ese es un punto fundamental. Ahora, ¿cómo llegar a acuerdos? Ustedes me imagino que ahí solicitan que esto tiene que cambiar, pero ahí van a tener que, no sé, van a tener que hacer un cambio muy profundo del sistema también, ayuda psicológica. Es reforzar todo el sistema educacional para que estas cosas puedan cambiar, porque evidentemente no van a cambiar de un día para otro. Hay cosas que tienen que ver como con números, como el bono, etcétera, con el pago también de la deuda histórica, etcétera, que eso son cosas como súper matemáticas y evidentes, son números. Y tiene que ser o no, o sea, ustedes van a aceptar o no van a aceptar. Pero las cosas que son más de fondo, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya estábamos conversando, ¿cierto? Con todo lo que se está viviendo con el tema de la violencia en los colegios. Esos son temas más profundos y que no se van a ver de un día para otro, son más a largo plazo. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes se van a, en el fondo van a aceptar lo que se les proponga en base a qué cosas que se les pueda proponer para cambiar, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la violencia? Porque tenemos ciertas ideas de cómo podemos avanzar con este tema. Nosotros creemos que tenemos que esencialmente hacer una política preventiva. Sí, es decir, la violencia tiene que tratarse antes de ocurrir. Porque después cuando ocurre solamente reacciona frente a eso. Y trata de buscar la mejor solución en el momento, pero lo ideal y lo interesante es poder dar respuesta no violenta cuando tengo un estímulo que me puede hacer actuar violentamente o no violentamente. Entonces, para eso tengo que educar y tengo que enseñar preventivamente y tengo que estar permanentemente en el tema con los estudiantes. Una propuesta que hace el Ministerio al respecto, y me parece de interés, que es ingresar en el currículum escolar la resolución pacífica de conflictos. A mí me parece que eso, que esté en el currículum escolar, ya es un avance. Es un avance importante porque ya vamos a empezar a trabajar el tema de la violencia ya desde una mirada más técnica, científica, psicológica, que va a enseñar al estudiante a poder entender de que la violencia puede estar como no puede no estar. Es decir, yo estoy acostumbrado a responder frente a estímulos de forma violenta, pero también me puedo educar en responder en forma no violenta. Total.
Y eso que hoy día no ocurre en los colegios, que nadie nos educa, ni tampoco en la sociedad, ya a responder en forma no violenta, es un avance importante porque va a ayudar justamente a distender mucho las relaciones al interior de las comunidades escolares. Yo creo que eso es un avance importante y ojalá que se implemente bien y ojalá que se vea desde todos los puntos de vista la situación de la violencia. Hay muchas formas de violencia, está la violencia física, la que más conocemos nosotros, pero también hay violencia económica, que también padecen mucho los estudiantes. La pobreza es violencia económica. También está la violencia psicológica, cuando yo degrado a una persona, cuando maltrato a una persona, cuando la miro en menos, cuando la discrimino, todo eso es violencia también, etcétera. La violencia sexual, porque yo discrimino a alguien por su condición sexual. Entonces, todas estas formas de violencia, y hay muchas más, pero todas estas formas de violencia que se conjugan cotidianamente en una escuela, en una comunidad escolar, obviamente que hacen unos cócteles peligrosos, pero si vamos entendiendo que esas formas existen, ya que nosotros estamos metidos, estamos viviendo cotidianamente en ese ambiente, y que frente a eso nosotros podemos responder de una manera diferida, de una manera distinta, entonces obviamente vamos a dar un paso significativo en la resolución de los conflictos de la no violencia. Yo creo que es un avance, es un aporte. Sí. Hugo, para terminar, te hago la última pregunta que tiene que ver con este monitoreo que se hace a la adhesión a este paro, ¿cierto? Y aquí leí en la tercera, lo cito, respecto de la adhesión al paro, nosotros tenemos un sistema de monitoreo a lo largo del país que se hace con las distintas seremías y de acuerdo a nuestros registros es el 14%, es decir, 1.457 establecimientos de 10.126 que reciben subvención. Entonces, con esto, a ver, la pregunta es, la línea roja también que tienen ustedes, tiene que ver directamente, en la negociación me refiero, tiene que ver totalmente con el pago de la deuda histórica. ¿Eso es su línea roja? No. Yo creo que acá hay que entender integralmente todo el territorio. No. Ok, sí. Y la deuda histórica va a estar siempre. Si no lo resuelven, va a estar siempre en todos los petitorios. Exactamente, siempre. sí. Hasta el año que lo pague. Sí. ¿Ya? Pero también está la realidad actual, que te estoy comentando ahora, que tienen que ver con lo cotidiano, con lo diario, con la clase, con el día a día, con el café con leche. Eso tiene que resolverse hoy día. Sí. Eso tiene que resolverse hoy día. Hugo Gerter, vicepresidente del Colegio de Profesores, te queremos agradecer esta mañana por estar con nosotros y que tengas un muy buen día, Hugo. Gracias. Cuando lo necesiten, un gusto. Chao, Hugo. Gracias.